Elías, Eliseo y David. Pero con el que más me identifico yo es con David, la verdad, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, siempre estamos buscando el poderle agradar a Dios, el caminar conforme a la voluntad de Dios, hermano. Y es algo tan difícil a veces, hermano, y a veces se nos hace que nunca vamos a llegar a caminar conforme al corazón de Dios. Vemos a David, un hombre que, hermano, la gente cantaba y decía: ahí va el que mató a sus 10,000. Aquel hombre referente que decía que aquel hombre unificó las tribus de Israel, recupera el arca, unifica el reino. Y es un hombre, hermano, que todos quisiéramos ser como David. Todos quisiéramos ser como David. Pero yo me gustaría preguntarle, hacerle una... Cuando yo esté en el cielo, hermano, la verdad, cuando yo esté en el cielo, mi pregunta, David, es de preguntarle a David: ¿y qué fue de tus hijos? ¿Qué fue de tus hijos? Me gustaría preguntarle a David: ¿qué fue de tus hijos? La Biblia menciona, hermano, que David tiene hijos y, hermano, lo más tremendo es que de esos hijos, Amnón, hijo de David, hermano, viola a su media hermana Itamar. Hermano, es una vida de incesto en la vida de David, en la familia de David. Y yo me pregunto, ¿cómo este hombre era que caminaba conforme al corazón de Dios? Y aquellos hermanos que como yo venimos de una familia destruida, de una familia, nos podemos dar cuenta, hermano, de cómo se vive una familia sin Cristo. De cómo puede haber incesto, de cómo puede haber violaciones, de cómo puede haber rebeldía. Dice la Biblia que a uno de sus hijos le hizo un golpe de estado a David. Y yo me pregunto, hermano, ¿de qué forma estamos criando a nuestros hijos? ¿De qué forma estamos presentándoles un Dios a nuestros hijos? Yo me pregunto, David, ¿en dónde estabas? ¿En dónde estabas cuando tus hijos hicieron todo esto? Porque dice la Escritura en el libro de 2 de Samuel 15:30, dice: y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Aquel hombre famoso, aquel hombre temeroso, aquel que derrotó al gigante, hoy iba subiendo la cuesta hacia el monte de los olivos, llorando con ceniza, hermano, por sus hijos. Por sus hijos. Yo hoy me pregunto, ¿qué es lo que yo estoy dejando para mis hijos? ¿Qué es lo que quiero dejar para mis hijos? Hermano, les decía, no puedo hablar de mi familia porque mi familia, gloria a Dios, por algo pasan las cosas, fue un desastre. Nací en una familia disfuncional, usted puede ver, no quiero explicarle tanto, pero hermano, ya hoy que yo estoy en Cristo, hermano, yo tengo que dejarle a mi familia un legado, tengo que dejarle a mi familia una senda que seguir, una forma de vivir diferente, hermano. Y es lo que yo quiero para mi familia. La Biblia menciona que cuando pasan todas estas cosas de David, cuando Tamar es violada, dice que se queda ahí a la sombra de Absalón, cuidando a Absalón 2 años. Absalón espera 2 años que su papá por lo menos haga justicia. Absalón está esperando que su papá por lo menos le diga: Amnón, te equivocaste. Al menos decía nuestro hermano un coscorrón, qué sé yo, una patada, no sé, alguna corrección. Y Absalón se queda esperando 2 años, 24 meses a que su papá haga algo y nunca hace nada su papá. Nunca hizo nada. Digo yo, ¿en dónde estaba ese rey valeroso que pudo derribar al gigante y a su hijo? No pudo platicar con él. Cuando en aquellos años que nosotros íbamos a la oración, hermano, a las 6 de la mañana, 10 de la mañana, 3 de la tarde, nos tocaba convivir con muchas hermanas que cuidaban nietos, hermano. Y había una hermana muy particular que ella cuidaba a su nieto, pero su nieto no tenía sosiego. Y cuando estábamos más agradable la plática, su nieto la pateaba
en el tobillo, aquí en la espinilla, hermano. Tronaba tan feo la espinilla, yo decía, santo Dios, si yo le hubiera hecho a mi mamá eso en esos años, al menos a mi papá, un hombre que no conoció a Dios, hermano, me hubiera corregido, no sé de qué manera, y yo sí sé, hermano, de qué manera, hasta dónde me hubiera aventado, hasta dónde me hubiera, o sea, por lo menos me hubiera dado alguna corrección. Y Absalón esperó 24 años para que su padre pudiera hacer algo, y no hizo nada, no hizo nada. Dice la Biblia que Absalón conspira en contra de su medio hermano Amnón, lo manda a embriagar, pero también lo manda a matar. Hermano, una vida, una familia completamente destruida, una familia que hermano, nunca tuvo quien corrigiera, que David le dijera, oye Amnón, no violes a tu hermana. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Hermano, cuando se vienen estas situaciones a nuestras familias, se nubla el mundo, se nos nubla la mente, no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. Y es algo, hermano, que nosotros como pastores y líderes tenemos que tener la capacidad para enfrentar toda esta situación, hermano. Nosotros los cristianos nos hemos enseñado, hermano, a aparentar muchas cosas. Yo les digo a los hermanos que me acompañan en la iglesia, ¿cómo están? Y había un sobrino mío que decía, bendecido, prosperado y en victoria, tío. Le digo, hijo, no dejas nada. No dejas nada para los demás. Espérate, mi hijo. Déjanos algo. Déjanos algo, por favor, hijo. ¿Por qué, tío? Le digo, es que nos las ganas a todos, hijo. Yo te pregunto, ¿cómo estás? Bendecido, prosperado y en victoria. Le digo, ¿y es una realidad? Y no se ríe. Digo, ¿verdad que no? Pero como nosotros nos hemos enseñado muy particularmente, ¿cómo estás? Bendecido. Sí, bendecido. ¿Y no porque tu cara refleja otra cosa? ¿Por qué tú reflejas otra cosa? ¿Por qué te invitan a adorar y no quieres? ¿Por qué te invitan a alabar y no quieres? Si tú dices que estás bendecido. Porque estamos impuestos a medirnos con la regla espiritual. Porque si yo no digo esas palabras mágicas de bendecido, prosperado o en victoria, van a decir que no pertenezco al vínculo espiritual de la iglesia. No voy a pertenecer a ese vínculo espiritual de la iglesia porque todos están bendecidos. Y a David, hermano, era el rey. Ese rey que fue enterrado en Jerusalén. El único rey, dice la escritura, que fue enterrado en Jerusalén. Porque ni Jesús fue enterrado en Jerusalén. Tuvo el privilegio tan grande, yo puedo decir, Señor, ¿cómo este hombre te agradó? ¿Cómo caminó? ¿Cómo puede ser posible si nosotros hoy en día los cristianos estamos tratando de agradarte, estamos tratando de servirte, de conservarnos, de cuidarnos, de ser la diferencia, hermano? Cuando este hombre era un caos su familia, como muchas familias hoy en día, como muchas familias hoy en día en la iglesia. Hermano, yo quisiera tener el privilegio como el pastor Alexis de decir, mi papá no fue así. Mi papá no fue así. Gloria a Dios. Pero aquí estoy sirviéndole. Ahora yo digo, ¿qué es lo que yo quiero dejarle a mis hijas? Yo tengo que estar atento a lo que está pasando a mis hijas. Yo no quiero vivir lo que vivió el rey David, que no pudo tener ese hombre que derribó al gigante, que hizo miles de cosas. No pudo tener tantito así, hermano, de valor para poder enfrentar a su hijo y decirle, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás viviendo de esta manera? Si yo te estoy marcando un camino. ¿Qué está pasando? Yo digo, ¿dónde quedó ese valor de ese rey? Pero también me pregunto, ¿cómo fue que pudiste agradarle a Dios? ¿Cómo fue? Y es lo que hoy en día nosotros los cristianos tanto buscamos, tanto anhelamos, el poderle agradar a Dios. Pero ¿cómo agradarle a Dios? ¿Cómo agradarle a Dios? Siendo sincero, enseñar a nuestros hijos la sinceridad del ser cristiano. Porque hemos aprendido, reitero, a decir
porque hay un escalímetro espiritual en nuestras vidas o en las iglesias de que tengo que aparentar. No podemos arrimarnos al pastor y decirle: hermano, estoy pasando crisis, hermano, estoy batallando, hermano, tengo guerra en mi vida. Hermano, para eso estamos, que amada iglesia, estamos para ayudarnos unos a los otros, orar los unos por los otros, pero tenemos que tener el valor de arrimarnos con nuestro pastor y decirle: pastor, estoy batallando en mi vida moral, en mi vida sexual, en mi vida, hermano, íntima, en mi vida espiritual, estoy batallando y yo necesito que usted me ayude. Yo no puedo aparentar, ni quiero vivir de apariencias. Yo no quiero vivir de esta manera, porque atrás de mí viene una familia, porque conmigo me sigue una familia. Hermano, cuando yo platico con mi hija, la que nos sigue, aquí están mis hijas, y yo puedo platicar abiertamente y le he preguntado al Señor: si fuera hombre, ¿pudiéramos platicar de la misma manera? Yo me imagino que sí, hermano. Yo me imagino que sí, y les agradezco que todo el tiempo me han tenido la confianza, hermano, porque me he podido arrimar con ellas y a platicar abiertamente de todas las cosas, hermano, porque conocí mi papá era una persona que le gustaba evadir los problemas. Si hacía que no pasaba nada, para él todo estaba bien, se refugiaba en las drogas, se refugiaba en el alcohol, y todos y cada uno de mi familia hacía lo mismo. Por el hecho de no querer enfrentar los problemas, hermano, ocultar los problemas, porque tengo que permanecer en este vínculo espiritual. Tengo que estar aquí. Hermano, qué difícil para David lidiar con esta vida de incesto, con esta familia, hermano, donde hubo incesto. Y yo lo primero que le quiero preguntar a David es: ¿qué pasó con tus hijos? ¿Qué pasó con tus hijos? Hombre valeroso, hombre de Dios. Me gustaría preguntarle, hermano. Dice la Biblia: David tuvo los siguientes hijos: Amnón, hijo de Ahinoam, la Jerreleíta; Kiliab, hijo de Abigail, viuda de Nabat; Absalón, hijo de Macab; Adonías, hijo de Jadid; Cefatías, hijo de Abital. Hermano, son 6 hijos los que yo menciono, con 6 mujeres. Son 6 hijos. Aparte, Mical y Betsabé. O sea, tenía 8 mujeres. 8 mujeres. O sea, en la semana estaba ocupado y todavía le quedaba una. Mas dice la Biblia que aparte las concubinas, hermano. Muchos hermanos dicen: gloria a Dios. Aparte las concubinas, hermano, el principio bíblico dice: se unirá el hombre a Dios, a su mujer, y serán una sola carne. Porque muchos podían decir: era en el tiempo antiguo. No, en los principios de la Biblia dice: se unirá el hombre a su mujer y serán una sola carne. Una sola carne. No estaba diciendo: se unirá el hombre a sus mujeres, a una sola carne. Y yo digo: Señor, y queremos ser como David. Es nuestro estandarte, la estrella de David, nuestro referente. Pero hermano, en medio de todos sus errores y equivocaciones, como los ha tenido David, como los tengo yo, como los has tenido tú, hermano, lo que más yo me imagino y quiero pensar que lo que más le agradó a Dios fue la sinceridad de David, fue la honestidad de David, el reconocer, hermano, que sin Dios no era nada. Decía: bendice alma mía Jehová, y no se te olvide ninguno de tus beneficios.
Nunca se te olvide, hermano, que en medio de todos tus errores, fracasos y aciertos, nunca se te olviden ninguno de los beneficios que Dios ha tenido para nosotros. Ninguno. Hermano, ¿se imagina? Por muy rey que sea David, ¿quién le gustaría ser la esposa de David? Por muy rey que sea, hermano. Esos eran sus 8 mujeres, más las concubinas, 10 por aquí, 11 por allá, 12 por otra ciudad. Y dice la Biblia que con todas tenía hijos. Con todas tenía hijos. ¿Ustedes creen que podía educar a sus hijos? ¿O al menos los pudo educar? Qué tremendo, hermano. Qué tremendo, porque, hermano, es algo tan terrible el no poderte sentar con tus hijos a platicar. Oye, hermano, si no puedes platicar con tus hijos de la vida cotidiana, ¿podemos platicar con nuestros hijos de la Biblia? ¿De lo que está pasando en nuestro ministerio? ¿De tu visión como pastor, como líder, como hermano? ¿Tu anhelo de llegar a servirle a Dios? ¿Qué les dejas como legado a tus hijos? Yo me pregunto, ¿qué legado les estamos dejando a nuestros hijos? ¿Se imaginan que nos hicieran un golpe de estado? Yo me imagino a Marisa haciéndome un golpe de estado en la iglesia, poniéndome en contra del ejército. Dice la Biblia que su hijo le puso en contra a todo el ejército. No quiero pensar, hermano. No quiero pensar, por solo el hecho de no poder detener las cosas a su tiempo. De no poder detener las cosas a tiempo. Hermano, y la Biblia menciona, hermano, el final de David triste y lamentable. La Biblia menciona que David termina solo, que llegó un frío y se metió a sus sábanas, a sus cobijas, y que nada lo podía calentar. Nada lo podía calentar. Y yo me pregunto, ¿y sus concubinas? ¿Sus esposas? ¿Sus hijos? ¿Dónde estuvieron? La Biblia menciona que David termina solo con un frío que llegó y se metió a sus sábanas. Yo le digo a mi esposa, yo quiero cerrar los ojos a tu lado. Dios nos conceda que pudiéramos cerrar los ojos los dos al mismo tiempo. Le digo a mi esposa, este hombre que tú ves aquí, hermana, déjame decirte, este hombre que tú ves aquí ha sido por las oraciones, las peticiones de mi esposa. Cuando yo llegaba drogado, queriéndola golpear, corría y se arrodillaba y le decía a Dios, perdónalo porque no sabe lo que hace. No perdona al pastor. Yo sé que va a ser un predicador, yo sé que va a ser un pastor y va a predicar tu palabra. Hermana, no desistas. No desistas, porque lo que tú hoy clamas a Dios, un día Dios lo va a escuchar. Y yo decía, esta mujer está loca. Esta mujer está más loca que yo. Pero hermano, cuando yo escuchaba esa oración y esa petición, me hacía quebrantarme, hermano, pero no le demostraba. No demostraba a mí. Cuando yo la escuchaba clamando a Dios, pidiendo perdón por mí, yo me quebrantaba y lo que hacía era me salía del cuarto y allá empezaba a meditar y a sacar todo. Y ya me metía, aquí no ha pasado nada, y trataba de controlarme. Pero yo sabía, hermano, que algo estaba pasando en mi ser. Yo sabía, hermano, porque había una mujer ahí que le creía a Dios. Que aunque miraba a este hombre, por muy perdido que lo miraba, ella sabía, hermano, tenía una palabra firme. ¿Cómo se cumple? Platicábamos yo y el pastor Donato, ¿cómo se cumple una promesa si no hay una palabra? ¿Cómo se cumple una profecía si no existe una palabra profética?
Tiene que existir una palabra profética para que pueda haber un cumplimiento con nuestra familia. Yo le digo a mis hijas, ustedes son profetas, ustedes son mujeres de Dios, ustedes van a servir a Dios. Ustedes piensan, hermanas, que porque nosotros los hombres somos los que nos subimos aquí, somos los siervos de Dios. La verdad, hermanas, son ustedes las que interceden, son ustedes las que luchan, son ustedes las que trabajan para que hombres como nosotros podamos predicar libremente de lo que Dios ha hecho. Es un complemento, hermano, y nuestros hijos es el motor, es la motivación. Dice la Biblia que salieron los siervos de David a buscar a una joven, la más bella entre los países, para que pudiera calentar al rey David, porque ya no se hallaron ni sus esposas, ni sus concubinas, ni sus hijos. Dice la Biblia que David con esta joven de 14 años no tuvo relaciones, simplemente lo que querían era que le quitara el frío. Cuando yo veo a los ancianos caminar solos, yo le pregunto a Dios, Señor, ¿por qué Él se encuentra así? ¿Por qué Él se encuentra así en este estado, caminando solo? Es simplemente la cosecha de lo que sembró. Es algo de lo que Él sembró. No creo que no tenga un nieto, un hijo, una hija donde refugiarse. Hermano, yo no quiero terminar solo. Yo le digo a mi amada esposa, yo quiero terminar contigo. Platicar de lo que Dios hizo con nosotros, cómo fue que Dios nos transformó, nos encontró y nos fue llevando paso a paso. Hermano, escribirle un libro de las historias a nuestros hijos y poderle decir a Eliseo, mira hijo, Dios nos encontró de esta manera cuando nadábamos en el lodo, pero hoy tú tienes un camino diferente, te hemos marcado un legado, te hemos dejado un liderazgo que tienes que servirle a Dios. Yo no quiero morir solo, hermano. Yo no quiero morir como David. Siendo el famosísimo hombre de la Biblia, aquel referente que hizo tantas cosas, hermano, queriendo ocultar, dice la Biblia, dice la Escritura, después de 13 años, de 14 años, empieza a surgirle todo esto cuando sube al monte. Hermanos, porque empieza a cumplirse lo que el profeta Natán le dijo, nunca se apartará de ti la espada, ni de tu familia. El profeta Saúl le estaba diciendo, nunca se apartará de ti la espada, por tu pecado. Y todo, hermano, la rebelión de sus hijos fue a causa de eso. Y yo me le pregunto a Dios, entonces, ¿cómo fue que te agradó? Entonces, ¿cómo fue que este hombre caminó conforme a tu corazón? ¿Qué hago para llegar a caminar conforme a tu corazón? ¿Y sabe qué ha sido mi pensamiento? Reconocer que soy vulnerable. Reconocer, hermano, que no soy intocable. Reconocer que tengo errores, reconocer que soy, hermano, pecador. Por eso estamos aquí en esta casa, donde se restauran los heridos, donde se restauran los que fallan, donde se restauran todo aquel, hermano, que no se siente digno de alabar a Dios. Somos un hospital, hermano, de gente derrotada. Yo le digo a los hermanos que me acompañan en la iglesia, hermanos, somos puros gente derrotado, hermano. Que nunca se te suba a la cabeza, hermano, de dónde nos rescató el Señor. Trabajo con puros hermanos. Ellos te dicen, estamos zumbados, hermano, todos. Sí, hermanos. Los compadezco. Le digo, sí, hermano, los compadezco. Y no me dicen, usted es el más zumbado. Sí, hermanos. La verdad sí. Pero ¿saben qué, hermano? Lo que más me agrada es que cuando eres fiel a Dios, cuando eres transparente a Dios, cuando no le ocultas nada a Dios, cuando tú le dices, Señor, no puedo con mi familia, dame la fuerza, la fortaleza para reprender a mi hijo, para encaminar a mi hijo, para caminar conforme a tu voluntad. Hermano, cuando te enseñas a ser transparente, hermano, te quitas muchas cargas, empiezas a caminar, eres feliz en el evangelio, no aparentando, sino siendo feliz nada más con Cristo, reconociendo, hermano.
¿Cómo batallé yo para ser feliz en el Señor? ¿Cómo batallé? Enseñándome a hacer cosas o aparentando cosas, hermano, que no eran. Porque así me habían enseñado a mí. Bendecido, prosperado y en victoria y con rumbo a la gloria, hermano. Hermano, no les dejaba nada. No los dejaba nada. Bendecido, prosperado y en victoria, con rumbo a la gloria. Y el día del servicio no traía nada de alientos de servir a Dios. El bendecido y el prosperado y en victoria. Y luego entraban a mi casa y pásele, hermano, no le ofrecemos nada porque la hielera, porque ¿qué cree que tiene que le pasó al refri? ¿Qué? Da puro hielo, hermano. Por eso no le ofrecemos nada porque da puro hielo. Pero agua sí hay. ¿Algún vaso de agua? Visto muchas cosas en mi corto caminar como cristiano, hermano. Cuando yo veo que realmente empieza a cambiar mi vida, es cuando empiezo a serle sincero a Dios. Cuando yo empiezo a serle sincero a Dios, veo que empieza a cambiar mi vida, empieza a cambiar mi mente. Mi familia empieza a ser diferente, hermano. Mi familia empieza a ser bien diferente, gozarse en la presencia de Dios. Yo no necesito obligar a mis hijas para decirle, vamos a adorar a Dios. Hermano, ellos son los que me andan poniendo la música, ellos son los que me andan diciendo, papá, vamos a empezar con esto, quiero que inicies, quiero que no hagas esto, que me andan dando los tips de cómo tengo que ser. Hermano, yo no tengo que andar obligándolos. Y eso es lo que más me goza en servirle a Dios. Eso es lo que más me goza en servirle a Dios. Cuando en otro tiempo, hermano, tanto ellas como yo íbamos a la iglesia pateando un bote. Digo, Señor, gracias. Gracias porque hoy empiezo a entender cómo David te agradaba. Cómo ese referente para nosotros te empezó a agradar. Cómo ese referente que nosotros tanto nos ilusionamos en servirte de esta manera, de una manera sincera delante de Dios, hermano. ¿Cómo fue que le agradó? Llegó a ser tan grande. ¿Cómo fue David, hermano? La verdad, hermano, cuando experimentamos esto, wow, te quitas tantas cosas, tanto peso de encima, hermano, que te vuelve un deleite servirle a Dios. Que se cumple lo que decía David en el Salmo: bendice alma mía Jehová, bendice y no olvides ninguno de tus beneficios. Y el primer beneficio, dice David, que nos rescató del hoyo. Y no olvides ninguna de sus bendiciones, dice, porque Él sana todas nuestras dolencias. El que suple todas las cosas, hermano. Y hoy, bendito Dios, estamos bendecidos. Mis hijas están bendecidas. Marisa ha terminado su escuela. Coral está dando fruto en su vientre, hermano. Somos bendecidos del Señor. Hoy se cumple lo que dice la palabra. Somos bendecidos para bendecir, hermano. Estamos abrazando un llamado como familia, porque el llamado no nada más es para Mario el pastor, sino para toda mi familia, hermano. Por eso es que estamos aquí abrazando un llamado no para nosotros, sino para nuestra familia, nuestra descendencia, que tiene que seguir adelante, hermano, abrazando ese llamado. Póngase de pie, por favor. Aleluya. ¿Cómo agradar a Dios? ¿Cómo agradar a Dios? Me dicen los hermanos, hermano, no creo que para mí es fácil. No creo que para mí es fácil pararme aquí y predicar de esta manera. Yo comparto la idea de un saco, una corbata. Yo estoy de acuerdo en eso, hermano. Pero quiero que entiendan, si hay alguien que nos visita, que estas iglesias están hechas para nosotros, para toda la gente. Aquellos que llegamos derrotados, que nos sentimos inferiores, que tenemos una familia y no sabemos qué hacer con ellos, cómo enfrentar lo que está pasando con nuestras familias, pecado, vicios, incestos,
incestos. Yo creo que las familias que no nacieron dentro del camino de Dios me entienden cuando se vive todo este tipo de cosas. Y papá y mamá caen en un shock donde no saben cómo hacerle, cómo tratar, porque no pueden salir y decir: mi hijo violó a mi hija. Es algo que se oculta en lo profundo del corazón de la familia, como David lo hizo. David lo único que hizo es que se quita las sandalias, se echa ceniza y sube llorando al monte, donde no supo el hombre de Dios valeroso, no supo enfrentar una situación de esta manera. Hermano, nuestra familia, mi familia, la familia de mi esposa, hermano, es una familia. Dios ha sido bueno con nosotros. Mi mamá me platicaba, me daba testimonio de que teníamos un tío en 20 amigos. La hermana de Lerdo ha de saber dónde queda 20 amigos. Mi tío de 20 amigos lo sacaron todo el pueblo, hermano, lo querían quemar todo el pueblo. Llegó al vergel huyendo porque, hermano, decían que era un brujo, violaba a mujeres, se iba a los sepulcros con los huesos, hacía hechicería, mató a gente, hermano, embrujándola. Hermano, Dios ha sido bueno con todos aquellos que no conocimos a Dios desde niños. Y yo sé, hermano, que ha sido bendecido aquel que ha caminado bajo la sombra de Dios. Pero yo también puedo sentir, hermano, que hay gente que nos queda familia que no ha conocido a Dios. A mí me quedan hermanos, me quedan tíos, me quedan sobrinos que no han conocido a Dios. Y si esos son, hermanos, los que me alientan a estar aquí, esos son los que me hacen estar aquí, esos son los que me hacen levantarme a las 3 de la mañana, orar, ayunar por ellos, hermano. Y yo sé que tú también tienes familia que no ha conocido a Dios. Yo te voy a invitar a que pases, a que clamemos, levantemos un clamor por nuestra familia.